cuánto renuevo trae a nuestro corazón el poder cantar a su nombre. Porque dice la palabra que en su plenitud, en su presencia hay plenitud de gozo, plenitud y diestra, a su diestra el Señor bendice, amén, el corazón. El Señor bendice todo nuestro ser, nos renueva. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él está en nosotros, amén. Pero en medio de la alabanza hay algo especial que se manifiesta. Su presencia se manifiesta en medio de su pueblo. Él lo prometió. Y esto no es algo que es trillado y que lo decimos como una frase al azar. Es algo que está en la palabra. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando yo le alabo, estoy haciendo, no solamente estoy glorificando su nombre, dándole honra, poniéndole en nuestro corazón en el lugar que Él desea estar, sino que estoy haciendo guerra espiritual. Porque el diablo no resiste ni la alabanza ni la adoración a Dios. El diablo no la resiste, hermano. Me acuerdo años atrás, cuando empezábamos a alabar y a adorar allí en Chacharramendi, donde había en esos primeros pasos que dimos, había mucha atadura, mucha presión, mucho poder de gente que venía, que había incursionado profundamente en cuestiones de la oscuridad, curanderismo y todas esas prácticas. Y me acuerdo cuando no necesitábamos ni orar, empezamos a alabar al Señor, y cuando empezamos a alabar al Señor, se imagina, empezaba allí una manifestación de todo lo que no era de Dios también. Se manifestaba lo de Dios, y cuando lo de Dios se manifiesta, deja en evidencia lo que no es de Él. Amén. ¿Amén? Porque cuando el Señor se manifiesta, todo lo que no es de Él empieza también. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús enfrentaba y iba de paso, los endemoniados le salían al encuentro? Porque su presencia estaba en ese lugar, y esa presencia les molestaba, esa presencia les sacaba de su estado de confort. Mientras la presencia de Cristo está ausente, entonces el diablo hace lo que quiere, y se movían a su antojo allí los demonios, poseyendo vidas y tomando. Pero cuando venía Cristo no tenía que ni siquiera su presencia en su caminar. Los demonios, los endemoniados se presentaban, se manifestaban delante de Él y decían: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios? Cuando la presencia de Dios se manifiesta, no solamente los hijos de Dios producen, sino que todo lo que no es del Señor huye. Porque no resiste la presencia de Dios. Y si hay alguien que no es de Dios y que está atado, que está endemoniado, esa presencia también se manifiesta, porque no resiste la alabanza, la comunión del pueblo de Dios, esa comunión estrecha entre el hombre redimido, la comunidad de creyentes y su Creador, porque en Él somos nuevas criaturas. ¿Decimos amén? Amén. Qué bueno es alabar, qué bueno es alabar a un Cristo de poder, dice la canción. Qué bueno es glorificarle, alabarle y glorificarle, porque Él tiene poder para transformar, para cambiar vidas. Amén. Y para liberar a los oprimidos. Y saben, en esta semana, en estos días, bueno, antes de ayer venimos hablando de la lucha, de la batalla en nuestra mente, y el poder de los pensamientos. Hemos sido ministrados, hemos sido enseñados a través de la palabra a los hermanos, cada uno buscando distintas variables en este mes, y vamos a seguir por lo menos una o dos predicaciones, domingos más, y miércoles. Los miércoles, hermanos, no se lo pierdan los miércoles. La verdad que los miércoles, donde hay un ida y vuelta y podemos hacer una ronda y los hermanos compartimos y recibimos y preguntan, y ha sido de tanta bendición en los últimos meses, donde hemos tomado esta dinámica, no de alguien que solamente predica, sino que alguien que el que predicó tira el tema, lógicamente hace de moderador, pero todos estamos allí compartiendo nuestras experiencias.
y lo que Dios ha traído a nuestro corazón. Y anímense, vengan los miércoles, no solamente los domingos, no, necesitamos. Yo el miércoles el miércoles yo trabajo tal vez corto o no tomo a la tarde, pero ya es un día especial porque sé que voy a estar con los hermanos. Amén. Y es necesario que hagamos este esfuerzo. ¿Para qué? Porque honramos a los hermanos, a los que vienen, a los que tienen la decisión. Esto habla de nuestro coraje, de nuestra necesidad, de nuestro hambre del Señor. Yo sé que la mitad de la semana estamos trabajando. No, hermano, ahí habla de quién es el que tiene la preeminencia, quién es importante en nuestra vida. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios recompensa. Dios da recompensa a los que son fieles a Él, a sus hijos. Pero tenemos que demostrar con nuestra manera de vivir, con nuestras conductas. Dios es un Dios al cual debemos experimentar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no es un Dios del conocimiento. No es un Dios al cual simplemente debemos conocerlo. Debemos experimentarlo. Es necesario experimentar a Dios en nuestras vidas. Hay gente que conoce porque ha oído hablar de Dios. Hay gente que ha leído la Biblia, como le decía nuestro hermano Luis el domingo, que conoce, doctores en la ley, grandes teólogos, conocen desde el primer página hasta la última y pueden hacer exposiciones y hacer ensayos y conocen, pero no han experimentado a Dios. Los fariseos y los saduceos, aquellas sectas que estaban en los tiempos en que Jesús caminaba en la tierra, eran grandes conocedores de la letra. Y conocían a Dios en la letra, pero nunca habían experimentado un nuevo nacimiento. Amén. Eso que fue dicho a Nicodemo. ¿Qué era Nicodemo? Maestro de la ley. Maestro de la ley sobre Israel. ¿Y qué le dice el Señor? Una cosa te es necesaria. No como al joven rico, no también que le dijo, vende todo lo que tienes, el otro había guardado. Fíjense, experiencias similares, nuestro hermano nos compartió también acerca del joven rico, como una experiencia a tomar en estas enseñanzas que estamos dando. El joven rico había guardado la ley, había sido fiel en guardar toda la ley guardada. Señor dice, sí, muy bien, has hecho muy bien hacer eso, pero ahora haz algo, yo te pido que hagas algo, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y ahí tocó la llaga, metió el dedo en la llaga. Jesús metió el dedo en la llaga. A ver hasta qué punto, sí, había guardado la ley, pero no era un conocido. Si hubiese conocido, si hubiese tenido este nuevo nacimiento, posible solo a través de la obra de Jesucristo, la vida de este joven hubiese sido transformada, pero se fue, ¿saben qué? Se fue con sus riquezas, dio marcha atrás y se fue triste. Y yo imagino que Jesús también quedó triste por la decisión de este, porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Entonces no podemos estar diciendo, es lo que se merece. Que se vaya a la condenación. No, debemos orar por las almas y tener misericordia por las almas, no importa cuál sea la condición. Señor, oro por esta persona para que se arrepienta y llegue al conocimiento de ti, porque si no tienen a Cristo no tienen la vida. Si no llegan a Cristo se perderán y ahí recibirán condenación. Pero nosotros no somos jueces para decir, bueno, te condeno en el nombre. No, ¿cómo vamos a condenar? Algunos maldicen, te maldigo. No, hermano, nosotros somos hijos de bendición. Y cuando somos como hijos de bendición, nosotros tenemos que proclamar la bendición. Amén. Para con todos los hombres. Yo lo bendigo en el nombre del Señor. Yo bendigo esta vida para que el Señor le transforme, le cambie, para que pueda haber revelación, la gracia de Dios se manifieste sobre este corazón. Pero a veces tomamos una postura distinta. Y Nicodemo dijo, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Y Jesús dijo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, si no hay una muerte, hermano, si no hay un nuevo nacimiento, no hay una experiencia, no podemos experimentar a Dios a través del conocimiento humano, de la capacidad humana. Nicodemo era maestro
de la ley sobre todo Israel. Sin embargo, no conocía a Dios, no había experimentado a Dios. Y el otro día escuché de un buen ejemplo. Tú no necesitas conocer para poder experimentar. Es mucho mejor si conoces y puedes experimentar. Pero lo importante es poder experimentar a Dios. Yo te pregunto, cuando tú te subes a tu automóvil, y este es el ejemplo que alguien dio, cuando te subes a tu automóvil, ¿tú conoces cómo funciona el motor de tu auto? ¿Tú conoces todo el funcionamiento del auto? A ver cómo es el encendido y cómo la electricidad va de la batería hacia la llave, y la llave abre para que después produzca una chispa. Ahora ya hay otros sistemas, son autos mucho más modernos, ahora hay autos híbridos, autos eléctricos. ¿Tú conoces todo el funcionamiento del auto? ¿Del motor del auto? Sin embargo, tú abres la puerta, enciende, no te preocupas tanto en que el que conoce es el mecánico, al fin y al cabo, cuando tenés que ir a ver por algún problema. Pero tú te sientas allí y experimentas el poder de ese motor. Algunos lo experimentan más, algunos conocidos de acá, experimentan más pero cuidado, ¿entienden, hermanos? Tú experimentas, el auto te lleva y escuchas el sonido del motor. Y rápido, ¿no? Quiere experimentar ese rugido de motores. ¿Se dan cuenta, hermanos? Experimentan el poder que hay. Esa parte de adelante o atrás. Antes había autos que venían con el motorcito atrás. El Fiat 600, el Renault 6, venía con el motorcito atrás, se calentaba. Ahora viene el motor adelante, tiene más refrigeración, porque el aire permite que entre directo. Iban los fititos, que se le llamaban fitito, iban con la puertecita abierta, porque al rato se calentaba el motorcito. Pero cuando tú te subes al auto, empiezas a experimentar lo que el auto puede darte. Te puede llevar, no te preocupas tanto. A ver, hoy tengo que ir a tal lugar en auto. Me voy a estudiar a ver cómo es esto del motor, cómo es que esto es encendido. No. Tú te sientas ahí porque quieres ser parte de esa experiencia y de ser beneficiado por el auto, por lo que el auto es, y te sientas en el auto y el auto te lleva. Vos no sabés mucho, pero bueno, tenés que saber manejar, lógicamente. Aunque ya hay lugares donde hay autos que vos te subís. En Estados Unidos hay autos que tienen todos sensores y nadie. El otro día lo veía por televisión con un periodista argentino. Se subió en la parte de atrás, la en inglés, y todo, el auto se maneja solo, dobla, va para todos lados, no choca nunca. Tiene, la verdad, impresionante. Pero vos te sentás a experimentar. ¿Se dan cuenta, hermano? Esto es lo mismo. Es necesario que experimentemos la vida nueva que es en Cristo Jesús. Amén. Porque el conocimiento mata más, el espíritu vivifica, la letra mata, pero el espíritu. Y cuando empezamos a experimentar, conocemos al Dios verdadero. Ahí viene el conocimiento del Dios verdadero y del poder que puede transformar vidas. El otro, la religión, conoce la letra, pero no conoce el poder del que puede cambiar y transformar vidas. Así que, acordate de este ejemplo que es sencillo. Cuando te subes al auto no tienes que... No conoces. Hay quienes ni siquiera conocen cómo cambiar las cubiertas si se pinchan. O cómo inflar un neumático. Hay algunos acá que no saben cómo inflar un neumático. ¿Cómo se infla el neumático? Pero saben manejar y van para todos lados. Experimentan lo que el auto les puede dar. ¿Se dan cuenta? Dios es lo mismo. Tenemos que experimentar a Dios y a través de la experiencia vamos creciendo y siendo perfeccionados de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, gloria al Señor. En esta semana, hace 2 días, una joven policía creo que de Puelén,
21 años, se quitó la vida. Estaba esta semana también en la verdulería, en una de las verdulerías, estaba haciendo una compra allí y mientras la gente compraba, había dos personas que estaban dialogando a la distancia. Y dice, hola, ¿cómo estás? Sí, vi a fulano de tal, de Mar del Plata, que... Sí, pero ¿te enteraste? No, le decía el otro. Y mientras tanto, uno cuando está en esos ambientes escucha, pero nada nos parecía raro, hasta que el momento dijo, sí, pero él ya no murió la semana pasada. ¿Cómo que murió la semana pasada? ¿Qué pasó? Se tiró del 8º piso. Pero si lo vi hace 10 días, sí, pero después que lo viste, tomó la determinación. Había reiniciado una relación con su ex esposa. Estaban dándose una oportunidad más. Y no sé qué habrá pasado allí. El hombre se arrojó. Hermanos, el tema de salud mental, el tema sigue siendo un tema que estamos desarrollando. Este tema lo encaramos en esta dirección, porque hoy existen adolescentes, niños, jóvenes que se ven afectados. Los lugares están, hermanos queridos, basta ir a los psiquiátricos o a los lugares, o a las clínicas que atienden este tipo de problemática, están saturados. Y los que están deambulando, en estado de ambulatorio, siendo atendidos en estado ambulatorio, por ansiedad, por angustia, por depresión. Porque no saben qué hacer con sus vidas, porque han permitido, porque somos permeables, que nuestra mente sea afectada por todos los dardos, por todos los pensamientos rupturistas, pensamientos negativos, pensamientos que provocan ansiedad, angustia, se metan en nuestro corazón. Y esto modifica las conductas de vida. Tengo conductas negativas y esas conductas también tienen consecuencias. ¿Y dónde nacen? Nacen en el espíritu humano que no ha sido restaurado, y eso afecta a nuestra mente. Nuestra mente en Cristo está y debe estar blindada. En estos días, lamentablemente, se está escuchando mucho de guerra y de rumores de guerra, ¿no es cierto? Amén. Y ustedes saben que Israel es el único país de la tierra que tiene lo que llaman el escudo de hierro, y ahora tiene una doble muralla. No solamente antimisilísticas, son misiles que salen e interceden todo lo que le tiran, sino que ahora ya tiene una plataforma de láser, que además si satura al otro, entonces es casi imposible, no diría imposible, pero solamente es casi perfecta en el 98%, y un 2% que es permeable cuando llegan a tirar muchísimos, entonces puede ser vulnerado. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque nuestra mente en Cristo Jesús también debe ser cubierta, y es cubierta cuando estamos en Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice que debemos armarnos de toda la armadura de Dios, y comienza con el yelmo de la salvación. Amén. ¿Qué era el yelmo? Era el casco que usaba el soldado. ¿Y qué es lo que cubre el soldado? El yelmo, la cabeza. Lugar vital, ¿no es cierto? Si los hay. Ahora, fíjense ustedes que nuestra mente, así como cuando se bombardea y caen misiles, es bombardeada permanentemente por misiles que son cientos y miles de pensamientos a diario, que tratan de destruir nuestra salud mental. Tratan de destruir nuestra condición en Cristo. Nos sugieren de que toda la obra del Señor es en vano, de que no tenemos, de que todo eso es mentira, de que no es para mí. Y nos vemos permanentemente victimizados cuando caemos bajo esa red y somos permeables porque no hay un escudo. No nos hemos puesto el yelmo de la salvación, porque no confiamos y no tenemos fe plena en la obra del Señor.
porque no hemos dejado que Él perfeccione la obra que un día comenzó en nosotros. Entonces, cuando no hay un escudo de hierro, cuando no hay defensa, ¿qué ocurre? Entra todo. Entra todo. Todo lo que se lanza entra. Y hay pensamientos más blanditos, más que parecieran no tan nocivos, pero sepan, hermanos, que cualquier pensamiento que no sea de Dios es algo negativo y es algo que empieza, y cuando se establece en nuestra mente, modifica conductas, modifica cosas, y esto es el poder de los pensamientos, y nuestra mente es bombardeada a diario por pensamientos. Estaba ministrando a una señora en esta semana que tiene sufre de una depresión crónica, atendida por médicos y psiquiatras y todo. Ya la segunda vez que estoy hablando horas, es una mujer que ha tenido su experiencia de fe, pero está tan agobiada en su mente, tiene 76 años y está ansiosa. Digo, ¿de qué estás ansiosa? A los 76 años tenés tu vida económica resuelta, tenés tu familia, tenés gente que te quiere, has tenido fe. Pero sin embargo su mente permanentemente reconoce todo esto, pero cuando llega el momento dice, no puedo. Y yo le digo, no podés o no querés. Porque mucha gente se reprime y se victimiza. ¿Para qué? Porque no quiere enfrentar, prefiere estar en la cama, atada a todos estos pensamientos y que todos la vean como una víctima. Y no quiero decir que no sea una persona que esté afectada y que no sea una víctima, pero ella ha hecho que esto sea más crónico todavía. Y yo digo, ¿no será que estás reprimiendo para no hacer frente a un montón de situaciones porque tenés miedo? Porque no querés enfrentar la realidad. Y me dice, y ahí me dijo, es como si el Señor me hubiese indicado que esa era la situación. Y me dijo, puede ser. Claro, es más cómodo estar con psicólogos que le den, y psiquiatras que la mediquen y que la tengan en un estado de prácticamente muchas horas del día de dormida y demás, y que no quiere, que haya abandonado, haya declinado, haya renunciado prácticamente a cualquier cosa. No hay motivación. Es una persona que no tiene ninguna motivación. Está como esperando, resignada, el fin de la vida, pero tampoco quiere el fin de la vida. Es como que quisiera estar en esta situación para no enfrentar. Hermano, este es un solo ejemplo de los muchos que hoy hay. Pero no solamente en personas mayores, en niños. Se está viendo este tipo de patologías y en suicidios también, como nunca antes se ha visto, en adolescentes y niños. ¿Qué está ocurriendo en esta mente? Porque no están blindadas, porque hay ataques cada vez más severos, más certeros, porque el diablo ha perfeccionado su técnica de engaño. ¿Cuál es el arma más, el arma que más utiliza Satanás? La media verdad. El engaño, la mentira. Dice la Biblia, es padre de mentira. De toda mentira. Entonces todo lo que el diablo, todo pensamiento que viene del diablo es mentiroso. Cuando yo tengo un pensamiento que me hace dudar, que me intranquiliza, que me paraliza, que me causa temor, hermano, todo ese pensamiento lo tengo que llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Tengo que reprenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Porque los pensamientos de Dios son para bien y producen paz en el corazón. Si hay un pensamiento que se metió en tu cabeza y te está haciendo tambalear y te está quitando la paz y te quita la seguridad, no es de Dios. Sácalo inmediatamente. Empezá a actuar con tu defensa antivisilística. Esos pensamientos que empiezan a venir en contra de vos, bombardealos de acá, tratá de destruirlos en el nombre del Señor.
Porque Dios nos dio armas, y son las armas que nos dio Dios, son poderosas en Él para la destrucción ¿de qué? De fortaleza. De fortalezas. Fortalezas espirituales. El único que nos ha armado, hermanos, y no con armas terrenales, ni armas como las que usan en la guerra, son armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y yo lo creo. Amén. Que tenemos estados de debilidad. ¿Cuántos creen? Amén. Que a veces nuestro corazón está que desfallece, lo dice el salmista. Pablo dice, he estado en 1000 batallas, he tropezado, no he vuelto a levantar en el nombre del Señor, porque tengo un Dios grande. ¿Las circunstancias van a seguir estando? Yo le decía recién a la hermana Marcela, pero le digo, hermana, las circunstancias van a seguir estando como siguió estando. Cuando el Señor vino en auxilio de Pedro, caminando sobre las aguas, él se hundía. No, dijo, sálvame. El Señor no dijo, no reprendió ahí la tormenta, no reprendió el viento, no reprendió. Las circunstancias estaban allí y siguieron estando. Él extendió, dice, sálvame, Señor. Él extendió su mano y le levantó en medio de la tormenta. Y recién cuando hubieron estado en el barco, el Señor reprendió los vientos. El Señor no te dice, yo voy a calmar la tormenta, voy a calmar los vientos, voy a dejar que la tempestad cese para que ahí vos te sientas seguro. No, dice, yo te salvo aún en medio de esto. Y esto lo entendió por el Espíritu el mismo David cuando dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El Señor no dice, no va, yo te libro del valle de sombra de muerte, no vas a pasar por allí nunca. No dice eso. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Lo que el Señor nos dice en esta mañana y te dice a ti, me dice a mí, no importa las circunstancias, yo estoy contigo. Amén. Y Dios no es hombre para que mienta, y Él dice, yo no estoy ahora solamente, voy a estar y he prometido estarlo hasta el fin. Wow, aleluya sea su nombre. Romanos capítulo 7 y 8. Es muy importante que en esta mañana dejemos que el Espíritu nos abra nuestro corazón. Qué tremendo. Capítulo 7 y 8. Vemos aquí como hay una continuidad, y esto lo hemos visto estos dos capítulos a lo largo de estos mensajes. Vamos a ir al capítulo 7 y me gustaría que pudiéramos leer desde el versículo 15 al versículo 25. Acá lo vamos a ver en la pantalla. Dice Pablo, fíjense ustedes, presten atención, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Acá hay un conflicto interno, ¿o no? Amén. ¿Sí? Lo tenemos. Sí. Bueno, sigamos. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley es espiritual, por lo cual la ley no es mala. No es el problema la ley. Y ahora nos va a aclarar esto del apóstol Pablo. Sigamos con el próximo versículo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. El pecado es el que lo hace. No hace lo bueno que quiero hacer, sino lo malo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, fíjense, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sé lo que está bien, sé lo que es bueno, pero no puedo. Deseo hacer el bien, pero no me sale. Vamos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Llega a esta conclusión. Pablo dice, no hago el bien que quiero y que deseo, sino lo que no quiero hacer y no lo deseo, eso es lo que hago el mal.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta otra ley. Hay una ley que está en mis miembros. Esta otra ley. Que el mal está en mí. A ver, lo hagamos acá. Hay mucha gente que me decía, y como yo les compartí el otro día, que estaba hablando con una persona, que me decía, pero bueno, mira, yo no tengo la suerte, me gustaría creer en Dios. Pero no tengo la suerte que vos tenés de poder creer en Dios. Yo no puedo, no me sale, no me nace, no puedo creer en Dios. Yo le he hablado del Señor, pero ¿sabes qué? Me dice, ¿sabes qué? Si hay un Dios, yo creo que soy bueno, que hago buenas obras, que no hago mal a nadie, o trato de no hacerlo, y que si Dios existe, un día seguramente me llevará con Él. ¿Qué dice acá? Que no hay nadie bueno. Que aunque yo intente buenas obras, y que las buenas obras no alcanzan, que el mal, hay esta ley en nosotros, que el mal está en mí. Está diciendo Pablo. Sigamos adelante, 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, el espíritu, clama, porque el espíritu es soplo de vida. El espíritu, ¿quién lo sopló sobre el hombre? Dios. Me deleito en la ley de Dios, que es buena. ¿Amén? Amén. Y es espiritual. La ley de Dios es buena y es espiritual. Sigamos. Pero veo otra ley en mis miembros. Acá hace una salvedad. Hay otra ley en mis miembros. La ley de Dios es espiritual y buena. Y yo me deleito en ella. Pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay otra ley. Y es el pecado que mora en mí. Quien, dice Pablo, gobierna mi mente. Está en mis miembros. Y me lleva a hacer cosas que yo no deseo hacer. Sigamos con el versículo 24. Miserable. Llega esta, mire, esta es la exclamación. Después de hacer este examen propio, hacer este autoexamen y analizar esta cuestión, Pablo grita y dice, miserable de mí, cuando él ve esta lucha interior en sus miembros, esta lucha interna, y dice, no puedo, yo no puedo, porque al final no hago lo que quiero y lo que debo hacer y lo que deseo hacer, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago, y por esta ley que está en mis miembros, que es la ley del pecado. Entonces él grita y dice, miserable, signo de admiración, de exclamación, miserable de mí. Y hace inmediatamente una pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque finalmente este cuerpo está sometido y no hago lo que debo hacer, no hago lo que quiero hacer interiormente y no hago lo que deseo hacer, sino todo lo contrario, lo malo que no quiero hacer. Estoy sujeto a esa ley y el pecado que mora en mí me maneja. Y yo soy miserable porque no puedo controlarlo, porque no puedo cambiarlo. ¿Quién me librará de ese cuerpo, de este cuerpo de muerte? Este cuerpo está sujeto a la muerte. Y dice, y hay el último versículo del capítulo de Romanos 7, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro Señor o Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En resumen, lo que
Pablo entiende como conclusión del capítulo 7 de Romanos es que el hombre es totalmente incapaz por sí mismo de ganar esta batalla. Solamente en Cristo. No es por a través de las obras, no es a través de ver qué método humano yo puedo, qué capacidad, cuán inteligente soy o qué cosas puedo hacer para librarme de esta lucha interna. Yo soy totalmente incapaz. Este es el resumen del capítulo 7, que nos introduce a la gloriosa manifestación del capítulo 8. El capítulo 7 dice, y nosotros ponemos ahora, cada uno de nosotros, como Pablo, yo soy incapaz de cambiar esta realidad por mí mismo. Soy miserable. Y grito, soy miserable, porque cada día tengo que luchar con esta carne que está bajo el gobierno de esta ley, que es la ley del pecado. Dices, gracias doy a Jesucristo el Señor. Y ahí abre la puerta al capítulo 8. Capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que viven en Él, los que han nacido de nuevo, los que han muerto al viejo hombre. Hermanos, no podemos nacer si primeramente no morimos. Esto es fundamental que lo entendamos. Si no hay muerte, no hay nuevo nacimiento. Si yo no morí a lo terrenal. Por eso Pablo dice y decía, nos recordamos el miércoles este versículo, dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es Cristo, a través de Cristo, a través de Él en mí, que puedo hacer las cosas, yo puedo agradar a Dios, puedo alcanzar los objetivos, puedo cumplir con los propósitos de Dios, puedo ser aceptable a Él, porque Él no me ve a mí, porque el Padre no me ve a mí, sino que cuando me ve a mí, ¿a quién ve? A Cristo. Iba a traer que me olvidé, una partecita se llama el justiciero de Denzel Washington, el negro, conocidísimo actor. Él en una de estas cosas, él está claro, toma justicia por mano propia, ¿no? Es un agente de la CIA y él toma justicia por mano propia en muchas cosas que la ley no resuelve. Entonces, él está frente a un ruso y le devuelve la misma pregunta, dice, cuando estás frente a mí, ¿qué ves? Cuando estás frente a mí, ¿qué ves? La pregunta es, cuando estamos frente al mundo, cuando estamos frente a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, ¿qué ven? ¿Ven a Omar o ven a Cristo? ¿Ven a José o ven a Cristo? ¿Ven a Marina o ven a Cristo? ¿Ven a Marcos o ven a Cristo? ¿A quién reflejamos? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, por mis hechos, por mi conducta, por mi fe, por los frutos, por el fruto del Espíritu, la gente tiene que ver a Cristo, porque si todavía sigue viendo a Omar, pobre de ellos, no van a tener sed del Señor. Claro, a ver, ustedes van a decir, pero ¿cómo hago? Como los Terian, ahora me pongo una cara de perro, entonces ahora me pongo una máscara de Cristo, entonces todos van a decir, mirá, ahí va Omar como un cristiano. Es cristiano porque es Cristo, tengo la máscara de Cristo. No. Yo tengo que reflejar a Cristo. Y no puedo reflejar lo que no tengo. Amén. Yo tengo que reflejar a Cristo. Si estamos en Cristo, si Él está en nosotros, cuando la gente nos mire va a ver a Cristo. Porque en Él andamos, en Él nos movemos, en Él somos. Él está en nosotros, en Cristo, nueva criatura soy. Yo soy una criatura nueva del Señor, no porque pasé un día, levanté mi mano y dije, yo acepto a Cristo y después fui bautizado y voy a una iglesia, sino porque mi forma de vivir ha sido transformada. Refleja a Cristo. Los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, que es paz, mansedumbre, amor, templanza, etcétera, etcétera. Todo eso
no lo produzco yo, lo produce Cristo, la persona de Cristo, el Espíritu Santo en mí, porque yo soy incapaz de hacerlo. Amén. Yo me voy a esforzar para darle paz a otra persona, para tratar. Hay gente que dice, pero ¿sabes? Hace años que oro, hace años que está, pero estamos haciendo en la carne, dejar que fluya el Espíritu, porque esa persona si no tiene revelación de Dios, yo tengo que simplemente mostrar a Cristo. Predicar a Cristo con mi vida, con palabra, con pensamientos, con obras. Hay gente que es fenomenal en su oratoria y predica en todos lados, se paran a clase, son valientes pues, y hablan, pero después salen de eso y hacen su vida y su vida no refleja a Cristo. Entonces no es una cuestión, no es ni una cosa ni la otra, como dice el Señor cuando le hablan acerca del diezmo, ¿no? No es una cosa o la otra. Tenés que reflejar a Cristo, ese es el principio. Y se abre la puerta en Romanos 8:1 y ahora dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando estamos en Cristo y hemos nacido de nuevo, hemos muerto al viejo hombre para nacer a la nueva creación de Dios, algo natural empieza a fluir en nosotros. Porque es Cristo quien lo está produciendo. Es la persona de Cristo, el Espíritu Santo, quien lo está produciendo. Y entonces ya no andamos conforme a la carne. Se empieza a inclinar la balanza. La pulseada empieza a ser ganada. ¿Por quién? Por los que andan en el Espíritu. La carne empieza a ser derrotada porque yo empiezo a poner mi carne bajo el gobierno de Cristo. Y Pablo nos enseña, dice, a ver, yo golpeo mi carne para que me obedezca, porque si no, la carne tiene, hermano, ustedes saben lo que es tratar con la carne, y no la carne de la carnicería que está cada vez más cara, eso es el paso, ¿no? Estamos hablando de las obras de la carne, de nuestra carnalidad, de nuestras motivaciones, de nuestros pensamientos, de nuestras cuestiones que... No, hermano, no andan conforme a Cristo, sino conforme al Espíritu. Sigamos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué es el Espíritu? ¿Cuál es la ley de Cristo? Ahora estamos hablando no de la ley, de la anterior ley, porque el capítulo 7 se refiere a la anterior ley. La ley de Moisés es espiritual, porque ¿quién la dio? Dios. Todo lo que da Dios es espiritual y era buena, pero no podía redimirnos, ni transformarnos, ni cambiarnos. Pero ahora estamos bajo una nueva ley. ¿Cuál es esta ley? La ley del Espíritu de Cristo. Que Cristo que mora en mí. ¿Alguno tiene el Espíritu de Cristo? Amén. Porque dice la Escritura que si no tenés el Espíritu de Cristo, no sos de Él. El que tiene el Espíritu de Cristo es de Dios. Pero el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Este pasaje, si lo tendríamos que resumir, es la victoria en el Espíritu. Es el ser librados del poder del enemigo, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de lo que batalla en nuestro ser a través de toda la información y la sobreinformación equivocada a la que somos expuestos y bombardeados permanentemente. Por eso es necesario no solamente el sermo de la salvación, sino el escudo de la fe. Necesitamos el escudo de la fe para poder atajar todos los dardos del enemigo. El enemigo te va a tirar, hermano. Yo no te puedo prometer y no te voy a decir que no va, ya ahora estoy en Cristo, el enemigo no me va a molestar. No. Como nos decía Luis el día domingo pasado acerca del progreso del peregrino. El peregrino hasta que llegó a la misma presencia, donde estaba, donde quería llegar. Hasta el último momento tuvo enemigos que le iban saliendo al paso tratando de confundir y engañar en el camino para que no llegase a la meta. Nosotros nos va a pasar lo mismo. Pero Él nos ha librado, ya me ha librado de esa ley que estaba en mis miembros, porque ahora no está más esa ley. El pecado no me gobierna, porque ahora estoy bajo la ley de Jesucristo. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque los que andan bajo la ley del pecado van a condenación. Amén. El resultado de vivir en el Espíritu es vida, pero vivir en
hermano, bajo la ley del pecado Es muerte. es muerte. Créanlo, y es tiempo de ponernos en serio, a meditar y a buscar las cosas de Dios, porque, hermanos, Cristo está viniendo. Esto está cada vez más complicado. El mundo da señales, y cuando vean estas señales, hermanos, no planifiquen tanto a largo plazo. Yo diría, hagan legítimamente, pero confíen, porque la fe, decíamos el miércoles, confianza en Dios. En que el día de mañana yo no sé lo que tiene el día de mañana, pero el hombre de fe confía en que Dios va a suplir, que Dios va a proteger, que Dios tiene todo preparado. Descansa su alma en Dios, descansa tu alma en Dios, deja de pelear con molinos de vientos, deja de ver en los molinos de viento a gigantes como lo veía Cervantes en la persona de Don Quijote de la Mancha. Deja de luchar, deja que Dios pelea, porque la Escritura dice, Dios pelea por nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está de parte de su pueblo. Sigamos unos versículos más adelante, miren. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, en el estado de Romanos 7 era imposible librarse de todos los pensamientos y todo lo que la carne, que todo lo que eso lleva y conlleva para que después la carne actúe en consecuencia. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El otro versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, ahora ya no andamos conforme a la carne. Estamos acá en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Nuestra ciudadanía dónde está? En los cielos, de donde también esperamos a Jesucristo, el Señor, que venga en gloria, y Él ciertamente está viniendo. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, con mayúscula, no a nuestro espíritu. Al Espíritu Santo de Dios y a sus designios. Sigamos. 5. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan. Acá está el tema central. Lo que venimos hablando y hablando. Y esto también se ha hablado. Y hemos tocado este versículo más de una vez en todos estos domingos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Cómo hoy no me alcanza el sueldo? ¿Y cómo voy a hacer para llegar a fin de mes? ¿Y cómo voy a hacer para arreglar esto si ahora no tengo plata? ¿Y cómo voy a hacer para ahora conseguir un nuevo trabajo si me quedé sin trabajo? ¿Y cómo voy a hacer para esto? Hermano, nosotros estamos predestinados en Cristo a buenas obras. Y Él todo lo ha preparado de antemano. Dejemos y confiemos que el plan de Dios es bueno y perfecto para sus hijos. Su voluntad es buena y perfecta, agradable y perfecta. Amén. Yo me recibo en esta mañana, recibo en este día, recibo en este tiempo y hasta el final, porque mi fe y mi confianza, mi fe habla de mi confianza puesta en el Señor. Hay muchos que dicen, yo tengo fe, pero no confían. Cuando llegan estos momentos, no confían en Dios. Confían en sus ahorros, miran el saldo de la cuenta, miran su capital, miran su estado de salud y dicen no es posible. Pero yo te digo esta mañana, el hombre espiritual no mira eso. El hombre espiritual no mira lo negativo, no mira el déficit. El hombre espiritual mira a Dios, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Aunque no lo veas, Dios tiene puertas abiertas. Amén. Aunque todo se vea oscuro, Dios está y ha prometido estar contigo siempre. Confía en Él. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que estoy contigo todos los días hasta el fin. No es la cuenta del banco, no es el capital que te respalda, porque todo eso, como decíamos el miércoles, el domingo pasado, lo vamos a dejar en algún momento. Yo soy consciente y debes ser consciente que este envase
Este cuerpo corruptible es necesario que sea revestido de un cuerpo incorruptible, porque este cuerpecito, algunos más grandes que otros, otros más chiquitos y de distintas formas, lo vamos también que dejar. Y cuando lo dejemos, no vamos a llevar nada. En las creencias antiguas, los faraones, los metían, los sepultaban con todo el oro, hasta con sus sirvientes vivos, porque iban a otra vida donde los iban a necesitar, se tenían que ir a otra cosa. Miren, no van a necesitar ninguna de esas cosas. Pero el hermano nos contaba una anécdota, para ilustrarnos el domingo pasado, del que llegó con el oro, ¿no? ¿Qué trae esto? Nuestras calles están, le dice un ángel, las calles están pavimentadas de oro en los cielos. Necesitábamos ni el oro ni la plata, hermano. Ahora, ¿qué mensaje es? Bueno, no, despreocupemos, no es un tema de despreocuparnos, es el tema de ocuparnos de las cosas que legítimamente tenemos que hacer, porque el Señor dice, trabajen y ganarás el pan con el fruto de tu frente. Ahora dice, pongan primero las cosas del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo tengo que cumplir aquí en la tierra, claro que tengo que cumplir. Tengo que hacer cosas, claro, tengo que ser responsable como padre, como abuelo, como en mi trabajo, en lo que sea. Tengo que hacerlo, pero el orden de prioridades, en mi confianza y en mi fe en Cristo, esta nueva criatura confía en Dios por encima de todas las cosas. Amén. Aunque lo demás se caiga, aunque lo demás no esté, aunque lo demás, y este cuerpo tenga que dejarlo, porque de cierto lo voy a dejar. Hermanos, no se preocupen. Yo estaré en Cristo Jesús y ustedes estarán en Cristo Jesús. Y estando en Cristo Jesús, estaremos en el mejor lugar. Amén. Sigamos un poquito más, a ver. Porque el ocuparse de la carne, dice en otra versión, dice el pensar en las cosas de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fíjense cuáles son las consecuencias. ¿A dónde nos lleva cada uno de los caminos? Yo estoy en las cosas de la carne, me ocupo de las cosas, pienso en las cosas de la carne. ¿Cuál es el final? Muerte. Muerte espiritual. No hay nada, y eso. Pero el ocuparme en el Espíritu, el tener confianza en Dios, el depositarme, el dejar que Dios gobierne mi mente, el estar tranquilo, el no entrar en estado de desesperación, el no permitir que pensamientos no podemos impedir muchas veces que los pensamientos lleguen, pero sí los podemos llevar. Dice la Escritura, no dice no van a llegar pensamientos, lleven todo pensamiento que no es de Cristo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Van a entrar pensamientos? Sí. Ah, no, pero Omar no tiene pensamientos malos, negativos, pecaminosos. No, tenemos todos los días de que nos levantamos hasta el final. Pero ¿quién gana la batalla? ¿Quién gana? ¿Quién tiene el gobierno de tu mente? ¿Por qué ponerte ansioso? ¿Por qué angustiarte si el Señor tiene cuidado de sus hijos? Él mismo lo dijo, las zorras guaridas, los animales, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, no estaba tan preocupado en ese tema, porque sabía que Dios proveía, su Padre le proveía y nos proveerá a nosotros. Amén. ¿Por qué os afanáis por el día de mañana? Basta cada día su propio mal. Si yo le doy de comer a las aves de los cielos, y visto de una manera maravillosa a las flores del campo, ¿no haré mejor con ustedes? Amén. La orientación de la mente, hermanos, determina la vida. La orientación que le demos, ¿quién gobierna? Esto Facundo lo habló. ¿Quién gobierna nuestras mentes? La determinación de la mente determina la vida. Es una cuestión de vida o muerte. O somos aplastados por la angustia, la ansiedad, la depresión, las cosas negativas, nos arrastramos por todo lo que la sobreinformación que viene del mundo y dejamos de confiar en Dios, o dejamos que el gobierno de Dios, la plena confianza, la fe en Dios que no claudica, tenga el control y el gobierno de nuestras mentes. Patrones de pensamiento,
marcos mentales, no marco de Marco Arcade, marcos mentales, narrativas internas. ¿Quién no las tiene? Patrones de pensamientos. ¿Qué son los patrones de pensamiento? Cosas que siempre hacemos igual y terminan siempre en el fracaso. Patrones que se establecen en nuestras mentes. Patrones de costumbres, de hábitos malos, que lo tenemos como hábito, como rutina. Marcos mentales. Ya asumimos que la cuestión y toda nuestra mente funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque ya doy por asumida, porque yo soy miserable. ¿Cuánta mente está establecido en muchas personas? Que mira, yo no voy a progresar, yo no voy a salir de esto porque no tuve posibilidades, porque hay otros, yo no soy inteligente, yo no soy, ya hay un marco mental que te está condicionando a salir de esa esclavitud y que maneja tu mente y determina tu vida y tus actos. No, yo ya soy grande, no voy a aprender nada más. No, pero sea que eso no es para mí, no me tocó a mí, hay otros que pueden hacerlo, yo no. Y uno le trae un ejemplo de cierta persona que bueno, sí, pero yo la verdad es que no tengo capacidad, no tengo tiempo, no me da, no tengo voluntad. Marcos mentales que se establecen en nuestras cabezas. Y Dios vino para hacerlo nuevo, para cambiar, para transformar eso. Narrativas en la mente. Cuando hay estos marcos mentales y estos patrones de pensamiento, tenemos narrativas, nosotros mismos nos hablamos mentalmente. Y nos tratamos de autoconvencer de nuestras propias miserias. Yo estoy narrándome permanentemente diciendo, Omar, mira, vos no has tenido, tenés apenas quinto grado, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a salir de esa situación? No tenés la posibilidad. Otra persona, no, pero yo no puedo, por mi capacidad, por esto, por lo otro, yo no puedo. Son narrativas, la misma mente, la mente que no es de Cristo. No se olviden que la palabra nos dice, porque ahora tenemos la mente de Cristo. La mente humana te va a llevar a sentirte un miserable o víctima de las circunstancias y no te ayuda. Nosotros tenemos que clamar, Señor, aún en las circunstancias, sálvame, como dijo Pedro. Y la mano de Dios estará levantándome y te va a levantar. Mientras haya aliento de vida, hermano, hay posibilidades. No te quedes sentado mirando una novela, que pase la vida, ahí esperando que llegue la sentencia final. No, hermano, Dios nos ha levantado como un pueblo santo y sos útil para Dios. Dios no nos necesita. Esta es una palabra que tenemos que erradicar del vocabulario. Estaba pensando esta semana. Algunos dicen, Dios te necesita, Dios me necesita. No, porque, a ver, Dios no tiene necesidades, no tiene carencias. ¿Cómo va a necesitar? Él no tiene como nosotros. Nosotros somos los que necesitamos. ¿Se dan cuenta que hay hasta palabras que nosotros hemos asumido, hemos metido en nuestro vocabulario evangélico también? Dios te necesita, Dios necesita de ti, Dios. Y la realidad es que Dios no necesita de nada, porque Él es dueño de todo. Él no tiene carencias, Él no tiene necesidades. Decir eso sería como decir, Dios es carente, Dios es un necesitado, y Dios no tiene necesidad. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, la diferencia, para terminar, el de Romanos, es que en Romanos 7 hay una lucha interna, hay una incapacidad humana, hay culpa y frustración, y hay una mente atrapada. Ese es el hombre sin Dios, el que no está en Cristo, el que por las obras de la carne trata de solucionar y de vivir y de resistir, pero está bajo este contexto: lucha interior, incapacidad humana, culpa y frustración y mente atrapada. Pero Romanos 8, a la lucha interior nos habla de liberación de una vida victoriosa del Espíritu. Porque ahora ya no tenemos condenación en Cristo Jesús. Amén. Dios nos ha librado
de esa ley que antes nos tenía esclavizados. La incapacidad humana ha sido sustituida por la acción del Espíritu de Dios en nosotros. Porque los que están en Cristo, dice ahora, porque los que tienen el Espíritu de Dios tienen vida. Amén. Aleluya. Y piensan en las cosas de la vida, en las cosas del Espíritu. A la culpa y a la frustración la contrasta el Romanos 8 diciendo: ahora hay gracia y paz. Hay gracia y paz. Sigan leyendo todo. Bueno, no vamos a leerlo todo, porque tendríamos que haber leído todos los 2 capítulos enteros. Ya no hay gracia y paz. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. A la mente atrapada hay una mente renovada. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, así el que levantó de los muertos a Cristo también nos levantará a ustedes. Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos. Ya lo sé, me dicen algunos. Le debo la tarjeta de crédito, le debo a la fiambrería de la esquina, le debo. No, dice deudores somos, ¿sí? Si debes eso puede ser también, pero hay que arreglarlo, porque los que están en Cristo tienen que dar testimonio. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo quiero la vida. Amén. Yo en esta mañana le digo sí a la vida. ¿Cuántos le dicen sí a la vida? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren vivir? Entonces tenemos que vivir para las cosas del Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La esclavitud trae temor. El estar en las cosas de la carne produce desconfianza, porque no tenemos la mirada y la fe y la confianza puesta en el Señor, sino en las cosas de la carne, en el respaldo, en las cosas que son, que nuestra mente está ahí, estructurada y pensada, y la narrativa en nuestra mente. No habéis recibido para estar otra vez esclavos, y en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. ¿Y saben lo que significa Abba Padre? Con esto termino. ¿Saben lo que significa Abba Padre? Es una frase que Jesús repitió 2 veces, pero también en las cartas de Pablo se menciona Abba Padre. Es una forma mucho más cercana, que rompe con algunas estructuras, viene del arameo. Abba, papá. Porque Jesús, recuerda que hablaba el arameo, era un pueblo era un dialecto que se hablaba en aquellos días, entre los del pueblo griego. Y Abba Padre significaba papá o papito querido. Y si hablo de esa manera, también nosotros podemos decirle papá querido, con respeto, ¿no? Pero papá querido habla de la cercanía con la cual podemos intimar con Dios. Tener un papito querido no es el padre lejano. Me acuerdo que mi papá me decía acerca de su papá, de mi abuelo. Dice, cuando el padre se sentaba en la punta de la mesa para cenar o para almorzar, los niños, hasta que no eran mayores, no podían hablar en la mesa. El padre tenía una relación con los hijos muy estructurada y casi hasta lejana. Era el padre, decían padre, papá, pero estaba ahí, había como cierta distancia. El Señor nos dice, miren, ahora como hijos, siendo adoptados hijos de Dios, tienen hasta esta posibilidad de orar como yo oro con mi Padre. Y decirle, papito querido, no estamos faltando respeto a nadie. Papá querido,
amado Padre, papito querido, gracias por ser mi Dios, por haberme adoptado como hijo. Hoy la ciencia habla de terapias cognitivas de conducta para cambiar los patrones de pensamiento, para transformar la vida emocional. Van a escuchar mucho de la psicología y demás, esto de justamente terapias cognitivas de conductas. Y nosotros sabemos que la ciencia va por un lado, pero no están tan equivocados. Lo que pasa es que no buscan la respuesta, no tienen la respuesta. Entonces, cuando hablan de terapias cognitivas, lo cognitivo es lo que percibo, lo que siento, las emociones, etc. Y las conductas, porque todo eso, lo que siento, las emociones y el pensamiento y todo lo demás, me va llevando ¿a qué? A patrones de conducta. No se quedan ahí en un pensamiento abstracto, en una emoción abstracta, en un sentimiento abstracto. Me lleva a conductas, a tener conductas, para un lado o para el otro. Y hay terapias. Amén. El mundo ofrece terapias. Cristo nos ofrece la terapia más grande que hay. El Espíritu. Yo quiero la terapia del Señor. Más allá de que a veces necesitamos de la ciencia y de las cosas que Dios ha puesto acá abajo, ¿no es cierto? Amén. Que nos ayuden, no le negamos de eso. Pero la terapia es más grande, cuando se resuelve lo espiritual, hermano, lo demás se va acomodando. Alguien dijo, deja que la carreta comience a andar, que los melones se acomodan solos. Había cargado todo desordenado, pero en donde empezó a moverse la carreta, empiezan a buscar el lugarcito y se empiezan a acomodar hasta que se echemos a andar la fe y la confianza en Dios, que Él va a cumplir su plan en nosotros. Amén. Sí, Señor. Deja de confiar en lo que la carne produce, porque la carne no produce nada bueno. Cristo sí, Él nos da vida y Él nos ayuda. Van a ver Omar muchas veces flaquear, bueno, bastantes flacos soy, así que me van a ver casi permanentemente flaquear. Omar gordo sería un milagro del Señor. Pero me van a ver en debilidad, sí, claro, pero tengo liberación en Cristo y no estoy sujeto a esos patrones permanentes y crónicos de pensar y de seguir el camino que me lleva a la muerte, sino que era en Cristo Jesús. Cuando me caigo, me levanto. Cuando viene la andanada de pensamiento, le mando toda la defensa de misiles desde abajo en el nombre del Señor y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso cambia la depresión, la ansiedad, la angustia, el dolor, la aflicción, las preocupaciones desmedidas por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.